tardes, de nuevo con ustedes el programa Calle Libertad, y hoy vamos a hablar de Cádiz. Vamos a hablar de Cádiz con José María Otero Lacabe. José María, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros por invitarme. Él acaba de publicar este libro, que acaba de presentar, 132 historias de Cádiz, previamente publicadas en Diario de Cádiz, ¿verdad, José María? Sí. Son 132 historias de Cádiz. Bueno, yo quiero decir que él es jurídico de la Armada, o ha sido jurídico de la Armada, ya retirado. Ha sido profesor de universidad y colaborador del Diario de Cádiz desde hace muchísimos años. Y continúa publicando. ¿Cómo fue ese contacto con el diario y cómo empezaste? Bueno, pues cuando yo pasé ya una situación de mi profesión, que era de jurídico de la Armada, ya pasé yo la reserva, ¿sí? Tenía muchísimo tiempo, sí. Y yo soy muy amigo de Pepe Yoli Palomino, que entonces era director del Diario de Cádiz, y me dijo, hombre, pues tú que eres aficionado a las historias de Cádiz y conoces un poco la profundidad de nuestras historias y nuestras costumbres, ¿por qué no colaboras con nosotros? Y me llamó Pepe Yoli Palomino. Y desde entonces, pues unas veces pues con mayor intensidad, otras con otras, o haciendo un trabajo, o haciendo otro, pero siempre dedicado un poco a la historia local. Sí. Como te decía anteriormente, es una historia local además que yo toco, pero es una historia sin profundidades, sin ánimo de ser un profesor de historia, ni de ver las condiciones socioeconómicas que ha pasado la ciudad. No. Sino simplemente, bueno, contando las cosas que ha sucedido en Cádiz. Con amenidad, sencillez. Procuro que sea amena, con sencillez, que esté a la altura de todo el mundo, y tampoco que sea una historia truculenta ni desagradable, sino que simplemente sea, pues, contar anécdotas o historietas o pequeñas historias de Cádiz. José María, yo soy un lector tuyo, no me pierdo ni uno de tus crónicas o de tus historias en el Diario de Cádiz, y tengo que decirte que esa historia tú la pones en un contexto histórico que está trabajado. Porque yo muchas veces lo que procuro hacer es una anécdota que me parece graciosa, una anécdota significativa de algún momento histórico de la ciudad, pues, pero por supuesto para el lector hay que rodearla, hay que hablarle de los antecedentes, de lo que se vivía en aquellos tiempos y desarrollarla un poco para que tenga una cierta unidad y pueda tener la categoría de una historia contada desde la cruz hasta la raya, no quedarnos en una simple anécdota. Sí, señor. Y ese es el trabajo fundamental que yo hago, claro. Sí, señor, Adornar un poquito y situar al lector en la historia pequeña que vamos a contar o en la anécdota que vamos a contar de Cádiz. José María, este libro son 132 historias. Sí, bueno, podían haber sido más o podían haber sido menos. Lo que pasa es que un día decidimos cortar hasta aquí y hacer una selección de todo lo que había venido. Una selección que prácticamente están casi todos los artículos que yo he venido publicando. ¿La has retocado o has dejado los artículos tal cual? Los he dejado tal cual. No he querido ni tocarle ni la forma. Y incluso he procurado leerlo lo mínimo posible, porque tú sabes que cuando alguien escribe y vuelve otra vez, pues empiezas a corregirlo y a decirte, qué barbaridad, ¿cómo he escrito yo esto? Es verdad. He procurado que tocarlo lo mínimo posible. Y las fotos también, las fotos que aparecieron en su momento, que son del fabuloso archivo también, casi todo, del Diario de Cádiz. Hay otro archivo muy bonito de Federico Yoli Or, de la Fundación Federico Yoli Or. Modestamente algunas fotos que tengo yo y algunas fotos de mis amigos que me han facilitado, y esas son las que componen para adornar un poquito, para situar al lector en lo que estamos hablando. Sí. ¿Has disfrutado escribiéndolo? ¿Perdón? ¿Has disfrutado? Mucho. A mí eso para mí es una... ¿Se te ve? Sobre todo, además, casi todo proceden de anotaciones que yo he ido haciendo de la lectura de los diarios de Cádiz antiguos. Yo una de las cosas que hice en el diario fue, pues, en la sección de hace 25, hace 50, hace 75 años, que es una sección antiquísima del diario, porque eso el diario, en cuanto cumplió 25 años, empezó a hacerlo. Entonces, a cualquiera que le guste la historia de Cádiz, una historia local, leer los diarios de Cádiz antiguos es una maravilla y es un placer, se disfruta enormemente. Te diré que cuando hay que hacer un trabajo en un determinado tiempo y hay que publicar al día siguiente la página, muchas veces tiene que decir ya no leo más, porque al final empiezas buscando la noticia y terminas leyendo las esquelas, la biografía de alguien,
los anuncios, que son muy entretenidos, y entonces te entretiene leyendo. Pero la historia realmente es de nuestra ciudad. José María, aquí hay historias interesantísimas de todo tipo. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención, la cantidad de personalidades de todos los tiempos que han tenido contacto con Cádiz. Muchísimo. Yo qué sé, Alejandro Lerroux, por ejemplo, que creo que vino porque tuvo una... tenía incluso... Bueno, Lerroux estudió en Cádiz de niño porque su padre era veterinario militar y vivía en las casas del Mentidero, lo que hoy es la universidad. Allí vivía Lerroux. Estuvo los primeros años, tenía una novia, y una novia que después murió aquí en Cádiz, en la Casa Oviedo, y él venía con determinada frecuencia a visitarla y a saludarla. Sí, es verdad. Y bueno, y yo qué sé... Y después muchísimo, Manuel Azaña, por ejemplo, Manuel Azaña vino en varias ocasiones. Y Manuel Azaña, pese a que no era especialmente religioso, pero sin embargo le cautivaba ir a la iglesia de San Agustín a ver al Cristo de la Buena Muerte. El Cristo de la Buena Muerte, que es una maravilla. Una maravilla. Se lo sabe. Por ejemplo, el otro día le estaba yo escribiendo sobre Emilio Castelar, y Emilio Castelar también pasó, cuando visita Cádiz, que estuvo nada más que un día, pero quiso pasar gran tiempo observando el Cristo de la Buena Muerte porque decía que era una cosa realmente impresionante. Porque Castelar nació en Cádiz, pero pasó poco tiempo, ¿verdad? Nada, Castelar estuvo en Cádiz y se lo llevaron con 2 o 3 años porque el padre era comerciante, murió el padre, y la madre, que era levantina, pues se llevó a Elda, me parece que es, donde él ya siempre, aunque no fuera a decirlo, él se consideraba más levantino que de Cádiz, normal y corriente. ¿Y Moret? Moret tampoco estuvo demasiado en Cádiz. Moret, lo que pasa es que Moret fue muy amigo de Cayetano del Toro. Sí. Y entonces ese sí, Cayetano sí fue. Sí, Cayetano, hombre, Cayetano del Toro nació en Cádiz, toda su vida en Cádiz, además fue uno de los grandes gaditanos de verdad, de los que yo creo que ha hecho cosas de verdad en Cádiz. Pero Cayetano sí era muy amigo del entonces presidente del gobierno, Segismundo Moret. Era en la época de los turnos, de la alternancia de los partidos, los liberales y los conservadores. Estos eran liberales, Segismundo Moret era el jefe, y bueno, y Moret, la alianza Moret-Cayetano del Toro fue de las más productivas por la ciudad. Sí. Aunque dentro de ellos se cometió una cosa que hoy nos parece una barbaridad, que es el derribo de la muralla. Sí, pero entonces era la solución para darle de comer a la clase obrera, y no se le daba la importancia que hoy. El día de mañana, cosas que hacemos ahora que nos parecen muy bien, también se van a ver como... Cuando se juzga, y eso viene muy a cuento de hablando de historia, cuando se juzga algo antiguo, no se puede estar juzgando con los criterios que tenemos ahora. Así es. Hay que exponerse en la situación. Así es. Pues si no, es muy fácil. Más personajes. Pues muchísimo. Miguel Primo de Rivera sale mucho, Ramón de Carranza sale muchísimo. Pemán sale muchísimo, porque son personas que ocuparon los sucesivos alcaldes que han ido pasando por Cádiz. Así es. Porque son los que han protagonizado la historia. Sí. Los gobernadores civiles y gobernadores militares que también han pasado por Cádiz. ¿Arbolí veo por aquí? ¿Quién, perdón? ¿Arbolí? Sí, bueno, Arbolí el obispo, sí. Ese también estuvo aquí. Además, eran varios, porque además tenía otro primo en Sevilla que también tuvo mucha fama y escribía muchísimo. Y bueno, obispos también salen muchos, porque son personas que han dejado la impronta en la ciudad, ¿no? Sí. Sobre todo antes, ahora ya están más diluidas. Ahora creo yo, las autoridades ahora están más diluidas dentro de la ciudad. Sí. Sin embargo, antes el peso que tenía un alcalde, el peso que tenía un gobernador, llegaba a dominar a toda la ciudad. Es verdad. Hoy nadie sabe cómo se llama el subdelegado del gobierno, que creo que se llama el delegado. Bueno, nadie se llama, sí lo sabe, pero vamos, que no es lo mismo, que cuando llegaba aquí un gobernador de estos que era dueño y señor de la ciudad. Vamos. Bueno, José María, hay historias aquí desconocidas y muy interesantes. Tú me comentabas un par de ellas antes. Hay algunos temas ahí que me parecen a mí interesantísimos. Por ejemplo, vamos, sobre todo que se han tocado muy poco. Te comentaba que era la guerra con los Estados Unidos. Cuando España estuvo en guerra con los Estados Unidos, hay que darse cuenta de que España, en un momento dado, nos creímos que esos eran unos yanquis, despreciamos a esos yanquis altaneros, unos nuevos ríos, una nueva nación, sin historia y sin nada. Y la población española creía que nos íbamos a comer los americanos. Después en muy poquísimo tiempo nos dimos cuenta que el poderío militar que tenían los Estados Unidos era infinitamente superior. Casi ya la primera potencia. Y por eso y además nosotros, un país que estaba en franca decadencia, que teníamos que defender
las Filipinas y Cuba, en los dos lugares del mundo, pues era algo imposible. Pero entonces Cádiz, que vivía con gran intensidad, sobre todo lo de Cuba, porque Cádiz vivía en gran parte del comercio de Cuba. Claro. Aquí había un gran contacto. Entonces, cuando se perdió Cuba, pues aquello supuso una tragedia de la ciudad. Fue una tragedia. Pero es que al mismo tiempo, que es lo que yo me refería, como estábamos en guerra, aquí se pensó, y fundadamente, de que ahora la escuadra yanqui pues iba a venir a las costas peninsulares a bombardear. Y aquí se tuvo francamente miedo. Se apagaron, se derribó el castillo se derribó el faro de la Caleta para despistar a los americanos. El alcalde, que era José Ramón de Santa Cruz, ordenó que se apagaran las luces de noche por si venía la escuadra yanqui, la escuadra de los Estados Unidos, pues se despistara, y aquí mucha gente abandonó sus casas y buscó refugio en las murallas. En las naves de la muralla sirvieron de refugio también, porque gente que decía, como pego un bombazo aquí y mi casa de papel, pues imagínate la que se va a formar. Entonces hubo miedo y ahí hubo mucho tiempo. Lo que pasa es que afortunadamente se firmó la paz enseguida y se olvidó aquello. Y se echó sobre tierra de lo que había ocurrido, esa tragedia se intentó olvidar. Pero eso es unos 4 o 5 meses que vivió Cádiz apasionadamente. Sí. Y bueno, lo que tú decías, que previo a la guerra nos creíamos que éramos... Claro, aquí eran manifestaciones por las calles, te lo hablaba antes. Había manifestaciones por las calles, pinchaban la cabeza de un cerdo y le ponían McKinley, el presidente, a estos cerdos americanos les vamos a dar su medicina, no los vamos a comer, estos no saben con quién se han metido. Mi padre cantaba un tango que decía, viva Cádiz, muera McKinley, además como si Cádiz fuera la nación ya, era curioso. Y aquello, sin embargo, después pues nos cayó de golpe. Un desengaño tremendo. Un desengaño. Esa es una parte de la historia local de Cádiz que yo veo que no está conocida. Y la inconsciencia de la gente, claro, la inconsciencia que la vemos ahora, claro, que es lo que hablábamos antes, juzgar hoy es muy fácil, pero la inconsciencia de la gente, como iba a los cines, a los teatros, cuando se avecinaba una tragedia, claro. Es muy curioso cuando lee uno los periódicos antiguos. José María, me has comentado también antes lo interesante de las ejecuciones, porque hoy en día nos creemos que pero es que en los tiempos antiguos... Claro, no hay que olvidar de que las ejecuciones, aquí sí, por delitos normales y corrientes, duraron hasta bien entrado el siglo XX, en público. Y entonces aquí en Cádiz, pues en las afueras de la cárcel real, se levantaba un patíbulo y se procedía. Afortunadamente no eran demasiados, pero vamos, de vez en cuando pues había una ejecución y el público acudía en masa como si fuera un entretenimiento. Y después no solamente se mataba, sino que el cadáver se dejaba expuesto allí a la exposición pública, y durante todo el día pues pasaba la gente para ver. Pues fíjate el morbo. El morbo, bueno, yo si hubiera hoy algo, no sé si también estarían llenos para ver la ejecución. Pero después, al mismo tiempo, al mismo tiempo hay una cosa muy graciosa de que aquí en Cádiz no había verdugos. Había que traer verdugos de Sevilla. Venían los verdugos y era un motivo de atracción pública, porque el verdugo se bajaba con las herramientas de la muerte, como era el garrote vil, ¿no? ¿Garrote vil? Sí, pero venía con el garrote vil en un saco. Y la gente es el verdugo, y lo perseguía la gente por las calles. El verdugo se metía en la cárcel y se quedaba escondido. Y una vez, por cierto, vino un verdugo que era muy viejo y estaba muy enfermo, y pues el hombre, para animarse el momento de la ejecución, se tuvo que tomar unas cuantas copas, y llegó el momento de la ejecución y no tenía fuerza para apretar aquello, y el pobre reo gritaba, y al final lo perdonaron la vida. Le perdonaron la vida, sí. Porque el gobernador puso un telegrama a Madrid diciendo lo que había ocurrido, y le dijeron que lo perdonen inmediatamente. Bueno, también tratas con mucha delicadeza los dos periodos un poco, vamos a decir, antirreligiosos, ¿no? Que son las dos repúblicas. 1873, 1931 al 36, que tú ya comentas. Sí, eran sentimientos antirreligiosos que se desataron, yo creo que por la incultura también. Por la incultura. ¿No? Sí. Y entonces sí, sobre todo, pues la primera con el tiempo del Cantón de Cádiz, Fermín Salvochea, que también se trata ahí varias veces, cuando lo de la custodia, cuando quiso vender la custodia, cuando hizo desaparecer todas las imágenes de Cádiz. Exacto. Cuando derribó el convento de la Candelaria, que, tampoco venía a cuento de eso. Sí.
Y después en la Segunda República, también con la quema de los conventos, que también salen ahí en alguna ocasión, que hubo la quema del convento del año 31. En el 31. No, y en el 36. En marzo. Pero en julio otra vez, ¿no? Sí, en el 36 hubo dos pequeños intentos. Sí, julio. Cuando se quiso quemar, cuando se quemó el Nazareno y todo de Santa María, y antes cuando se asaltó Santo Domingo. Y bueno, ahí también, y las procesiones que estuvieron fuera. Solamente se presentó, hubo en el año 35. En el año 35. Sí. Porque entonces el alcalde estaba gobernando la derecha, que era la CEDA, el partido de Gil Robles, que aquí en Cádiz era Joaquín Fernández Repeto. Familia de los Fernández Repeto aquí, bueno, yo creo que el abuelo, que era un hombre extraordinario. Muy moderado. Era abogado, buen alcalde, abogado práctico, y era un hombre muy culto y sobre todo muy liberal. Era republicano, pero moderado, de derecha. Moderado. Como Emilio de Sola, ¿no? Que eso te lo he leído. Emilio de Sola, José María. Emilio de Sola fue cuando el 14 de julio entra en el ayuntamiento. El primer alcalde republicano, la Segunda República, Emilio de Sola, porque buscan a un republicano destacado. Hay que decir una cosa que es muy curioso, que en las últimas elecciones, las elecciones del febrero del 36, el que gana en Cádiz es Ramón de Carranza, que gana prácticamente en todos los colegios electorales, porque a Ramón de Carranza, digan hoy lo que se diga, la gente lo quería, fue una barbaridad, porque fue un hombre que luchó extraordinario por Cádiz e hizo infinidad de cosas por Cádiz, y además se peleaba porque era un hombre bravo y un hombre que contó también con la ayuda de don Miguel Primo de Rivera, que lo estuvo ayudando desde el gobierno. ¿Tú estás hablando? Porque no hay alcalde bueno sin ayuda de arriba. Tú estás hablando del 14 de las elecciones municipales. Las del 12 de abril. Del 12 de abril, es que has dicho las del Frente Popular. Creo que... No, perdón, me he equivocado. Cuando la dicta blanda, que se llama, con la monarquía, hace elecciones en toda España, se celebran el 12 de febrero. Exacto. En las principales ciudades ganan los partidos republicanos y es cuando el rey decide abandonar. En Cádiz, ¿qué ocurre? Que gana Ramón de Carranza. Ramón de Carranza arrasa las elecciones, gana casi todos los puestos de concejales. Pero claro, a los 2 días el gobierno de la República, que se proclama en Madrid, destituye a todos los ayuntamientos, y entonces en Cádiz buscan a un republicano de Solera y Abolengo, que en este caso fue Emilio de Sola. Un personaje muy curioso. Fue moderado también, ¿verdad? Muy moderado, un hombre acaba en el 50 y tanto, muy religioso. Y muy religioso. Lo que pasa es que era moderado y acaba... Emilio de Sola hay un trabajo que me parece que lo ha hecho Fernando Orgambide sobre la vida de Emilio de Sola, que cuenta tenía una colección de obras de arte impresionante y vivía en la calle Adolfo de Castro. Vivía en la calle Adolfo de Castro. Y era un hombre moderado completísimamente. Ya después fue distinto, porque ya después entraron unos personajes, unos republicanos que eran más radicales y que inexplicablemente pues se dedicaron a la cuestión antirreligiosa, que yo creo que fue donde perdieron todo el apoyo popular. Emilio de Sola creo que murió, lo comentabas tú aquí, en el 50 y tantos, pero ya olvidado. Ya murió olvidado porque muere en Madrid, porque él ya se queda sin nada y él va vendiendo su patrimonio. Él tenía Goyas en su domicilio, tenía varios Grecos, varios Goyas, una colección de arte impresionante. Y él, para subsistir, pues fue vendiendo sus José María. Y muere en Madrid olvidado por todo. Fíjate. Que te quería postillar, que esas elecciones municipales las ganan en las grandes ciudades los republicanos. Pero en conjunto los... Parece ser que ahora están otra vez revisando, otra vez volviendo a contar las actas y dicen que no. Los concejales monárquicos ganaron. Lo que pasa que en conjunto, pero no en las grandes ciudades. Pero los Madrid, Barcelona y los puntos pues ganaron los principales personajes de la República. El día que llegó el agua a Cádiz. Bueno, también. Claro, que hoy nos parece muy corriente abrir un grifo y que salga el agua. Pero en la época esta que estamos hablando, una isla, pues la gente se concentraba, por ejemplo, en la Puerta del Mar, que había unos grifos allí, y se abrían los grifos y todo el mundo mirando asombrado cómo era posible que saliera el agua, porque el agua que había eran en tinajas que iban subiendo a los domicilios. Y después también, con el agua se hicieron exposiciones en la velada de Los Ángeles, que entonces se celebraba en el Parque Genovés, y entonces allí pusieron también una fuente para que la gente viera cómo salían los chorros y la gente se... Bueno, alucinado.
Como si hoy, bueno, no sabemos qué sería, bueno, hoy no nos llama la atención Nada. pero en aquella época, pues cualquier invento, la gente se quedaba absolutamente maravillada. ¿Votaba la imagen de Jesús Nazareno? Ah, bueno, esa historia es muy graciosa, porque eso era también una cosa, eso es una leyenda popular que había. En el Ayuntamiento de Cádiz había, que hoy está ya en el Ayuntamiento, una imagen del Nazareno, sí, que yo saco la foto ahí. Entonces, en caso de empate, resolvía el voto del alcalde, como es normal y corriente. En caso de empate de los concejales, resolvía el voto del alcalde. Pero como detrás del alcalde estaba el Nazareno, la gente decía, el pueblo decía, que el que resolvía en caso de empate era el Nazareno, no era el alcalde. Qué bueno. Alrededor de eso cuenta la historia y el porqué. Qué bueno, Ese tipo de cosas. He visto también una foto aquí magnífica de lo que se llamaba la playa. No, ya me están diciendo que nos vamos, pero yo me quedaría aquí. Yo me quedaría igual, yo empiezo a hablar de Cádiz y no paro. Y la playa del sur, he visto la foto. Claro, y hay, es que la playa no existe. Antes del balneario, que el balneario yo creo que del año 6 o del año 6 me parece, antes del balneario eso era un desierto que había allí, donde a nadie se le ocurría pasar por allí, vamos, a nadie, y eso se llamaba entonces en Cádiz la playa del sur. La playa del sur. La playa del sur. Eso fue la victoria porque hubo luego... Sí, después eso parece, en mi opinión, había un ultramarino en aquella zona, casi enfrente de donde hoy está la residencia Zamacola, los puestos del mar. Había un ultramarino que se llamaba La Victoria. Sí. Había puesto el nombre de La Victoria. Y cuando el tranvía iba hacia San Fernando, una de las paradas era en la Puerta de la Victoria. Y entonces la gente iba a ver a la playa, cuando iba a conocer lo que era la playa, se paraba en la Victoria y empezó la gente a decirle la Victoria. Qué bueno. Porque no tiene nada que ver con la reina Victoria Eugenia. No, porque mucha gente se confunde con eso, sí. Bueno, lo de los montañeses, nada, que nos tenemos que... Lo de los montañeses, la colonia, los crímenes que hubo, los tres reyes. Bueno, allí ha habido crímenes y ha habido todo, sí. Sí, la colonia montañesa. También es que también la vida de Cádiz entonces giraba también en torno a lo que la gente joven no sabe, la importancia que tenía los ultramarinos, cuando no existían otro comercio que el ultramarino y donde, bueno, pues la gente, no existían las tarjetas de crédito tampoco y la tarjeta de crédito era decirle al montañés apúntamelo. Y nosotros, José María, digo nosotros porque somos prácticamente la misma generación, nos hemos criado en las trastiendas, la asesoria, ¿no se llama? Y las buenas charlas que hay siempre allí, que esa es una costumbre muy de Cádiz, que ya cada vez abundan menos. Exacto. Las tertulias en las trastiendas de los bares. Montañeses. Y era un sitio muy agradable. Bueno, nos quedaríamos, yo creo que yo tú me y yo quedaba aquí todo el día, estoy encantado aquí con ustedes, que sois muy amables. Encantadísimo, José María, y magnífico la publicación. Pues nada, yo te lo agradezco muchísimas veces, estoy a vuestra disposición y de todos los espectadores para cuando queráis que venga por aquí un ratito. Muchísimas gracias y hasta siempre, José María. Pues nada, gracias a ustedes. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.